Dios le bendiga grandemente. En el día de hoy traigo un consejo que espero sea de bendición para tu vida. Hay personas que dicen, ¿por qué yo hago la decisión de no hacer esto y termino haciéndola? ¿Por qué? ¿Por qué yo he luchado tanto por dejar esto, dejar aquello y no puedo? ¿A qué se debe? Quiero decirte que la palabra del Señor tiene ejemplos que te pueden ayudar a que tú comprendas y tengas la habilidad de poder tomar control cuando vienen situaciones a tu vida. No es que tú no puedes, sino que tú no sabes cómo hacerlo. La palabra del Señor, el mismo Dios, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque para eso es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Yo quiero hablarte de una historia bíblica. Y todo comenzó en el Génesis. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4 que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Todos conocemos esta historia y nos la han contado por años. Yo que me crié en el Evangelio, he oído esta historia por mucho tiempo. Pero muchas veces no es tanto oír la historia, sino de qué se trata la historia. ¿Qué es lo que envuelve en esa historia? Y déjame decirte que tiene muchos ángulos, muchos ángulos. Se puede mirar desde aquí, se puede mirar desde aquí, se puede mirar desde aquí, de todas formas. Y en todas aprendemos algo. Note bien, estamos en el principio de la civilización y Eva se pone contentísima porque Dios le dio un varón y luego le dio otro, dos varones. La razón por la que ella se pone contenta es porque Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir un líder, iba a venir un personaje que iba a tomar control de lo que el diablo hizo y que iba a tener la capacidad, amén, de vencerlo en favor de todo el mundo. Y por eso ella estaba en expectativa. De ahí en adelante todas las mujeres de la línea, amén, de Dios, esperaban que el hijo varón que tuvieran, el primogénito que tuvieran, ese podía ser el Mesías, ese podía ser el hombre que Dios iba a usar. Pero dice la palabra que en el verso 3, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Por qué trajo una ofrenda del fruto de la tierra? Porque dice el verso 2 que él era labrador de la tierra. Dice que
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué dice que él trajo de sus ovejas? Porque él era, amén, pastor de ovejas. Cada cual trae de lo que es. Ahora, yo quiero que usted note que aunque Caín trajo de su trabajo y ofreció a Dios, y Abel trajo de su trabajo y ofreció a Dios, la importancia del sacrificio no tiene que ver con tu trabajo, no tiene que ver con lo que tú decidas de acuerdo a lo que tienes, sino lo que agrada a Dios. Así que vamos camino a contestar esa pregunta que tú tienes de que ¿por qué yo trato de hacer algo y no puedo? ¿Por qué sigo cometiendo el mismo error? Vamos a seguir. Aleluya. Así que los dos ofrecieron sacrificio. Los dos ofrecieron de su trabajo a Dios. Bendito sea Dios. Note que dice que Dios, en el verso 4, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios se agradó de la de Abel. Y Abel trajo de su ganado, de sus ovejas, lo más gordo, lo más bonito, se lo ofreció a Dios. Caín trajo ofrenda que se viera bonita delante del Señor. Pero dice que Dios se agradó de la de Abel y no de la de Caín. Sigue moviéndote en esa dirección. Sigue pensando. Alabado sea Dios. Entonces, dice el verso 5, escuche bien, con mucho detenimiento. Pero no miró con agrado a Caín. Oiga bien, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Wait a minute. Dice arriba que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El Señor dijo que Abel tenía algo que agradaba a Dios, y según tú agradas a Dios, es tu ofrenda agradable al Señor. Abel amaba a Dios, así que sabía cómo sentía a Dios, sabía qué era lo que agradaba a Dios. Como él sabía esto, le dio lo que a Dios le agradaba: una oveja. Significaba el Mesías, significaba el Cordero de Dios, significaba el sacrificio que en el futuro se iba a realizar. Él entendía a Dios, él sabía cómo agradar a Dios. Pero Caín, a Dios no le agradaba su actitud. Dios no se equivoca. Hay personas que no tienen buena actitud, y aunque den ofrenda, no importa si es, amén, de la tierra o del ganado, hay cosas que a Dios no le agradan, aunque parezcan buenas. Muchas veces nosotros, amén, no tenemos una buena actitud hacia las cosas de Dios, hacia lo importante de la santidad, de ofrecer a Dios lo que a Dios le agrada. Oiga bien, se notó seguidita la diferencia, porque entonces en el verso 5 dice que se ensañó Caín en gran manera
y decayó su semblante. Ahí usted nota que Caín no tenía una buena actitud. O sea, le molestó que Dios escogiera la ofrenda de su hermano Abel y no se agradara de la de él. ¿Qué actitud él debía haber tomado? Bueno, si Dios se agradó de la ofrenda de mi hermano, ¿cómo yo puedo entonces agradar a Dios? Imitaré a mi hermano y le ofreceré al Señor algo que le agrada a Dios, o me rebelaré. Haré que entiendan que conmigo no se metan. Una actitud de desafío, una actitud de rebelión a Dios no le agrada. Y muchas veces nosotros seguimos repitiendo lo mismo porque estamos en una mala actitud. Necesitamos tener una actitud positiva, aprender. Si hacemos algo malo, vamos a arreglarlo. Como yendo donde Dios, yendo donde el Señor, diciendo: Señor, parece que no te agradó lo que yo hice. Ayúdame a que yo pueda enmendar esto, que yo pueda aprender. Tú tienes la posibilidad de hacerlo, porque Caín la tenía. Note que Dios trató con él. En el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tú tienes esta actitud? Bueno, Dios sabía que era lo que había pasado, pero Dios no va a probar una actitud mala contra tu hermano, ni contra tu vecino, ni contra nadie, ni contra él. Si hicimos las cosas malas, vamos a arreglarlas. ¿Cómo? Yendo donde el Señor, pidiéndole perdón y diciendo: Señor, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Tenemos que tener una buena actitud, porque una mala actitud nos sigue empujando a cometer los mismos errores, porque nos sentimos ofendidos. Nuestro orgullo se ofende. Somos muy orgullosos. ¿Por qué se agradó de aquel y no se agrada de mí? ¿Por qué este está en victoria y yo estoy en derrota? No. Mira a ver qué es lo que está haciendo el hermano, que Dios lo está bendiciendo y que Dios está haciendo la obra en su vida. Oiga bien, el Señor le dice en el verso 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oiga bien, esto es muy importante, mucha gente le pasa por encima. Entiende bien esto. Dice: si bien hicieres, si haces una cosa bien hecha, no serás enaltecido, no serás bendecido como Abel. Abel, Dios lo enalteció, Dios lo puso por alto por lo que hizo, lo hizo bien. Pero dice: y si no hicieres bien, es tu decisión. El pecado está a la puerta, quiere decir, tú decides que lo vas a hacer. Si vas a entrar por la puerta del enojo, por la puerta, amén, de la repetición de lo mismo y lo mismo y lo mismo, o si quieres parar esto y dejar la puerta cerrada para que no tengas que pasar por lo mismo. El Señor dijo: a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, tú decides lo que vas a hacer. Todo está en tus manos, tú decides lo que vas a hacer. Si tú quieres seguir pecando, vas a seguir pecando.
Pero si tú quieres cambiar, hay formas en que tú puedes tener la victoria si vienes donde el Señor y pides ayuda. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad y nos ayude a fortalecernos en la fe. Tienes la oportunidad de decidir. Todo está a la puerta. Si abres esa puerta, vas a entrar a los negocios del enemigo. Si la dejas cerrada, entonces podrás hacer una decisión consciente y una decisión espiritual, como hizo Abel. Yo voy a darle lo mejor a Dios. Yo voy a darle lo mejor a Dios. Y yo quiero que Dios se agrade de mí. Y deja esa puerta cerrada y sigue haciendo lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Qué hizo Caín? Decidió matar a su hermano. Como si el problema se solucionara echando para un lado el motivo de que su ofrenda no fuese aceptada. Al fin y al cabo ese no era el motivo. El motivo era que Abel agradó a Dios y él no. Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. Así que Caín se convirtió en el primer homicida porque no quiso oír la voz de Dios, porque el orgullo propio lo venció. En vez de reaccionar y actuar como su hermano, tomó control de su ira, tomó control de su orgullo y cometió un homicidio que está en la Biblia, que está registrado, y su familia recibió maldición por lo que él hizo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres seguir repitiendo la historia de Caín? ¿O te mueves hacia la bendición, la decisión y la buena disposición de Abel y decir: yo voy a agradar a Dios, aunque esto me agrada en la carne, no lo voy a hacer más? Aunque yo haga estas decisiones, aunque yo haya hecho estas decisiones tanto tiempo, voy a parar y voy a agradar a Dios. Voy a ser como Abel, que agradó a Dios, cueste lo que cueste. Dios te bendiga.